Fíjate que me llama mucho la atención porque quiero hacerte una pregunta y con esto queremos comenzar el curso. A mí me toca poner algunos cimientos de identidad, porque si vamos a hablar temas de dinero, tú necesitas concluir cosas correctas de identidad, ¿ok? Entonces, ¿qué mentiras has estado creyendo? ¿Cuántos sueños tenías o tienes? Y a lo mejor hay alguna mentira que te está deteniendo. ¿Te diste cuenta el impacto de las palabras del papá para con el hijo cuando le dijo, no quiero que estés jugando todo el tiempo a esto? Primero él se veía, yo creo que como Michael Jordan, pero en el momento que él escuchó esas palabras, comenzó a creer otra cosa. Entonces, ¿qué mentiras estás creyendo? ¿Qué mentiras estás creyendo respecto al negocio, respecto al dinero? De repente caminamos con muchos dichos, ideas, cultura que van muy lejos de lo que está en la mente de Dios. Y Dios quiere romper eso. ¿Estás listo para que Dios te rompa? ¿Sí? Dile al Espíritu Santo, dile, necesito que rompas estructuras que no están en tu mente. ¿Ok? Es lo primero que necesitas hacer para que Él te pueda literalmente llevar a concluir lo correcto. Vamos a Mateo 25. Vamos a empezar con esta escritura. Mateo 25, versículo 14. Fíjate cómo dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero que era de su señor. Ahora, quiero que medites un poquito en esto. ¿Cuánto le dieron al primero? ¿Al segundo? ¿Y al tercero? ¿Cuántos produjo el primero? ¿Cuántos produjo el segundo? ¿Y cuántos produjo el último? Ahora, en este momento nos vamos a enfocar en identidad. ¿Qué es lo que ellos estaban concluyendo de sí mismos? Ahora, yo quiero que tú veas, porque el dueño, vamos a poner que es Dios, ¿ok? Entonces, el Dios les da estos talentos, pero Él está creyendo que lo que sea que les está dando, ellos tienen la capacidad de producirlo al 100%. Porque el que produjo 5, ¿cuántos produjo? Y el que produjo 2, entonces, ¿qué estaba creyendo del que tenía 1? Que podía producir el 100%. ¿Sí me va siguiendo hasta aquí? Pero de repente algo que afecta mucho y sobre todo en identidad es que la gente pasa la vida comparándose con alguien más. Y tú necesitas quitar eso. Porque Dios te hizo único, te dio una identidad y posiblemente hay quienes te llevan algunos años o algunas conclusiones más adelante, pero eso no significa que Dios no lo va a hacer contigo. En el reino, si Dios lo hizo con alguien, Dios lo hace también contigo. Y hay muchas cosas que podríamos hablar, lo vas a ver, se va a desmenuzar, hay gente que va a estar compartiendo aquí, que va a desmenuzar mucho este pasaje, pero quiero centrarme en esta parte. ¿Qué mentiras creyó el de uno que no pensó que podía producir el 100%? Que prefirió esconderlo porque el día que le pidieran cuentas, él no se veía a sí mismo de la manera correcta, que incluso podía producir 1. Di esto conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy. Si no tomas conclusiones correctas respecto a esto, en todo vas a estar limitado, porque todo lo que hacemos es consecuencia de lo que creemos. Todo. Reproducimos lo que somos. Ahora, vamos a Génesis, por favor. Y vamos al capítulo 1, versículo 26. Fíjate cómo dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra,
en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y qué, y hembra los creó. Entonces lo primero que tú necesitas concluir hoy, si tú has nacido de nuevo, es creer que tienes la misma naturaleza y la misma imagen de Dios. Por lo tanto, si tú tienes esta naturaleza, ¿qué puedes producir? Lo mismo, o el 100%, exacto. Ahora, de repente podemos decir, ayúdenme con algunas características de quién es Dios. Abundancia, ¿qué más? Es justo, ¿qué más? Amor, ¿qué más? Misericordia, honesto. Ok, podríamos hacer una lista muy larga, ¿verdad? Pero vamos a ver cuáles fueron las palabras que Dios escogió para describir su naturaleza en el ser humano. Y fíjate lo que dice aquí en el 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre ¿qué? Sobre la tierra. Entonces lo primero que él te dice es, sé fructífero. Escribe ahí en tus notas, soy fructífera. Entonces la primera conclusión que tal vez Dios va a romper es que a lo mejor pensabas que tú no tenías la capacidad de hacer algunas cosas. Fíjate lo que pasa. En la tierra, muchas veces la gente dice, es que si no estudias esta carrera, no vas a ganar. Ahora, hoy estamos en una era de la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cuántas carreras están quedando obsoletas por la inteligencia artificial? Muchísimas. Pero yo quiero que medites qué pasó cuando fue la revolución industrial, por ejemplo. Para muchos representó un problema, pero para otros representó oportunidades. Si tú puedes desarrollarte en base a la mente de Dios, tú nunca vas a ver un problema, tú vas a ver oportunidades. Entonces, algo que tú necesitas ver en el reino es que Dios te ha dado el poder de hacer riquezas. No en base a tu título profesional, y con esto no estoy diciendo que no estudies, Dios nos ha llamado a ser excelentes, pero lo que sí Dios quiere llevarte a un pensamiento un poquito más alto. No dependes de la obra de tus manos, dependes de un sistema donde todo es posible. Vamos a suponer que alguien es dentista. Usa sus manos, ha creado todo un emporio de clínicas, tiene que trasladarse de una clínica a otra para poder atender a sus pacientes porque pues él es el dentista de la clínica, ¿verdad? Y tiene un renombre este dentista. Pero sucede que un día tiene un accidente y queda imposibilitado de la mano. ¿Qué va a pasar con sus clínicas? ¿Qué va a pasar con su fuente de ingreso? Si piensas como el mundo piensa, tú dices todo se terminó. Pero si piensas como Dios piensa, Él te ha dado el poder de hacer riquezas. Y una vez más puede abrirse pozos donde había escasez. ¿Sí me vas siguiendo hasta aquí? Entonces Dios quiere ensancharte en tu manera de pensar. Entonces fíjate cómo Él describe su naturaleza en nosotros. Dice, sé fructífero, multiplica. Tienes una naturaleza que puede multiplicarse todo el tiempo. Es una naturaleza que produce llenura. Es una naturaleza que puede someter cualquier circunstancia. Y es una naturaleza que señorea ante cualquier situación y ejerce gobierno. Esto que acabamos de leer, esto eres. Esto eres. ¿Qué mentiras estás creyendo que te están impidiendo caminar en el destino que Dios tiene para ti? Si no cambian tus conclusiones, siempre los problemas van a ser como el final de lo que tú ves. Pero si tú tienes la identidad correcta, tú puedes estar en las peores circunstancias, pero vas a salir de ahí. Fíjate cómo Dios habla y Él dice, Dios dice que Él te acompañará incluso si estás en el fuego, ¿sí o no? A veces lo cantamos, ¿va? Incluso si estás en medio de una tormenta. Me acuerdo que la primera vez que llegamos a este lugar, cuando abrimos el primer servicio en este domicilio,
La primer palabra profética que yo escuché de parte de Dios, que Él me dijo, yo soy la calma en medio de la tormenta. Eso escuché. Y esto era todavía una connotación más fuerte, porque la calle donde estamos, ¿cómo crees que se llama? Tormenta, ¿verdad? Y entonces entender que su voz tiene la capacidad de redefinir los ambientes, todo cambia. Entonces, ¿qué estás concluyendo de ti mismo? Quiero que en los siguientes 2 minutos, te voy a dar 2 minutos, escribas ahí 10 cosas que crees de ti mismo respecto al dinero. ¿Ok? Al dinero. Pueden usar, todavía no viene esa instrucción en una de las hojas, pero en la última, en la de hasta atrás, tiene espacio en blanco totalmente. Pueden usarla para notas. Esas ténganlas ahí porque esas Diego las va a usar mucho con ustedes, ¿va? 10 cosas, te voy a dar 2 minutos. Todo lo que has concluido respecto al dinero. Ahora, ya las que alcanzaste en ese tiempo, ahí mismo escribe 10 cosas que crees acerca de ti. Ok, tienes esa lista ahí, nos va a servir durante el curso y posiblemente Dios va a quebrantar algunas de esas conclusiones. Pero necesitas comprender esto. Lo que crees acerca de ti y del dinero está produciendo resultados. Pueden ser buenos o pueden ser malos, pero algo están produciendo. ¿Por qué? Porque hay un principio. Acompáñame a Proverbios, por favor. Capítulo 23, versículo 7. Dice, fíjate, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que estás creyendo desde dentro de ti está produciendo tus resultados. Entonces, ¿quieres cambiar los resultados? ¿Qué necesitas cambiar? Tus conclusiones, lo que estás creyendo. Ahora, fíjate, vamos a Génesis 3. Y Génesis 3 es este momento, ¿no? Donde el pecado entra, pero hubo una antesala. Y fíjate lo que dice voy a leer primero el capítulo 2, que es algo como que en los últimos meses Dios nos ha estado hablando mucho. En el 2:15, fíjate, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y ¿qué más? Y lo guardase. Ahora, esa palabra de labrar y guardar, no me voy a centrar ahorita en esto, pero tiene que ver con ser vigilante, ser un centinela. En otras palabras, tú tienes que ser un centinela de tus conclusiones, porque lo que piensas está produciendo tus resultados. Si tú piensas que el negocio que has empezado no va a salir bien, mira, no va a salir bien. Si tú piensas que te va a ir mal en la vida, no te preocupes, te va a ir mal. Haz esto conmigo, dice, haz esto, ouch. Está grueso, ¿ah? Pero el problema son las conclusiones. Yo le digo a la gente, si tú estás amargado hoy, no te preocupes, si no perdonas, no vas a estar igual ahorita, ¿ah? En 10 años vas a estar peor que ahorita. Porque esto está produciendo resultados. Ahora, fíjate lo que pasó en Génesis 3. Aquí se ve que no hubo una labor de ser centinelas. Y luego fíjate, dice, vamos a leer en el 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás para que no mueras. Esto es un engaño, ¿verdad? Nunca le dijo que no lo tocaran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, di esto conmigo, comer de él. Ahora, ¿esto qué significa? Vamos a clases de español, clase. ¿Qué es esto? Después del sujeto viene ¿qué? No. El sujeto, el verbo y el predicado, ¿verdad? Viene la acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo la serpiente? No, él come y entonces va a haber un resultado. Entonces, fíjate cuál siempre va a ser el engaño del enemigo a tu vida. Que tú tienes que hacer algo para convertirte en alguien. Cuando la identidad es algo que tú has recibido por herencia. Cuando creíste en Jesús, todo Génesis 1:28 está sobre ti.
Tienes una naturaleza con la capacidad de fructificar, de multiplicarte. Y puedes estar en el peor hoyo, pero Dios ha dicho que Él rescata el hoyo de tu vida y Él te ha diseñado para que un desierto cambie en un valle fértil. Eso es lo que dice Dios, eso está en la mente de Dios. Entonces, ¿por qué estoy permitiendo en mi mente un pensamiento que no esté en su mente? Tú velo de esta manera. Hay gente que emprende y dice, no es que el día que emprenda voy a ser realmente exitoso. Es que ese es el error. Lo que haces no te convierte en alguien, pero la identidad sí te da la habilidad. Cambia, ¿sí o no? Cambia por completo. Entonces Eva fue engañada en el sentido donde ella pensaba que tenía que hacer algo para convertirse incluso en algo que ya era. Tú ya eres hijo de Dios. Tú ya eres, tienes esta naturaleza fructificadora que multiplica, que donde pones la mano eso tiene que prosperar. ¿Sí me vas siguiendo hasta aquí? Este es tu diseño. Este es tu diseño. Pero lo que Dios va a confrontar son las conclusiones que has estado creyendo de ti mismo. Posiblemente has tomado identidad de los fracasos. Posiblemente has empezado no sé cuántos negocios y no funcionaron. Tal vez creciste en un contexto donde te dijeron tú no vas a hacer esto, tú no vas a hacer aquello, no lo vas a lograr, ni lo sueñes, ni lo pienses. Así naciste, así te vas a morir. No sé cuál sea el punto donde te encuentras, pero siempre es un asunto de conclusiones. Incluso puedes estar administrando hoy un muy buen negocio, pero Dios posiblemente necesita romper esas estructuras para decirte que puede llevarte a administrar a algo más. Un día leyendo Reyes, te topas con Salomón y ves que este hombre que es un rey, que es un heredero, que tiene recursos, Dios lo lleva a ser todavía un inversionista más grande. Y dice que Salomón llegó a tener 12 negocios que le daban provisión a su vida para cada mes. Te quiero hacer esta pregunta: ¿por cuántos negocios estás creyendo hoy? Porque tal vez incluso tu oración está limitada en base a tu habilidad. Pero entonces, ¿para qué oras si tú lo puedes hacer? La oración se trata de lo que Él sí puede hacer. Ahora, ¿por qué son tan importantes tus conclusiones? Algo que creemos es que desde hace algunos años Dios ha venido empujando a que la iglesia tome su lugar. Y la iglesia no puede ser pobre. La iglesia necesita ser próspera. ¿Por qué? Porque van a buscarla para consultarle qué hacer con respecto a los asuntos de gobierno, de la vida, de la familia. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Por eso es tan importante que Dios rompa tus estructuras. Si tienes conclusiones incorrectas respecto al dinero, deja que Dios las rompa. Si tienes conclusiones incorrectas respecto a ti mismo, deja que Dios las rompa. Y dale la oportunidad de que Él te convenza de lo que Él dice de ti. ¿Vamos bien? Veamos a Santiago. Y vamos al capítulo 1, versículo 23. Fíjate, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Alguien que tenga aquí pecas en su rostro? Ok, ¿me puedes decir el número exacto de pecas que tienes? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Por qué? Son mías. Vamos a bajarlo un poquito más sencillo, mi Alice. ¿Por qué? Puede ser porque tal vez mientras estás en el espejo no te pones a contar, ¿verdad?
todas las pecas que tienes o los lunares. Pero ¿sabes qué? Esto pasa mucho en la vida en Dios. No permaneces viéndote en el espejo correcto el suficiente tiempo para concluir lo correcto de ti mismo. Y entonces vas a hacer todo lo que tienes que hacer y empiezas a tomar identidad de esas cosas. Y si alguien dijo algo de ti, pues comienzas a creerlo. ¿Por qué? Porque si no está en la mente de Dios, no tiene que estar en la mía. Entonces es por eso que Dios desde el principio a Adán y Eva les dijo: labren y guarden. ¿Qué involucraba? Su ser. Proteger, qué va a entrar en tu alma y qué no va a entrar. Porque lo que estás concluyendo está produciendo los resultados que vas a tener en el futuro. ¿Qué mentiras estás creyendo de ti mismo? Necesitas permanecer en el espejo correcto, que es la gracia, que es Jesucristo, y permanecer descubriéndote ahí una y otra vez. Tercera de Juan, ya estoy prácticamente yo concluyendo esta parte, pero fíjate lo que dice en Tercera de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en cuántas? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Ahora, anota este ejemplo, tú lo puedes leer en casa, pero en Génesis 30, versículo 32, está Jacob negociando con su tío. Y lo primero que sucede es que ellos hacen un acuerdo y comienzan a salir las ovejas manchadas y salpicadas que eran para él, porque esto fue lo primero que salió para Jacob. Ahora, si tú estudias la vida de Jacob, Jacob fue alguien que comenzó a concluir incorrectamente de su vida a partir de que toma la primogenitura de su hermano. A pesar de que su hermano se la regaló, ¿verdad? Prácticamente se la vendió por un plato de lentejas, ¿de acuerdo? Pero él hizo algunas cosas que no eran correctas. Y entonces Jacob comenzaba a tomar esta identidad de ser alguien que suplantaba, de ser alguien que obtenía las cosas por trampa. Y de repente vemos que el día que ya va a emprender su negocio, pues las ovejas que salen manchadas y pintas. ¿Sabes esto qué representa? Las conclusiones que él tenía de sí mismo, porque reproducimos lo que somos. Qué fuerte, ¿no? Entonces, por eso Tercera de Juan es muy interesante. Si tu alma no cambia, si no cambian tus conclusiones, no van a cambiar tus resultados. Y a menos que prospere tu alma, puedes ejercer el liderazgo que Dios te llamó a ejercer. Cambia lo que crees. Cambia lo que crees. Hay gente aquí que tiene negocios, pero también puede haber gente aquí que Dios la va a impulsar en negocios. Y Dios necesita romper algunas cosas. Ahora, te vas a dar cuenta que los negocios, las inversiones no van a tener nada que ver con lo que incluso tu tiempo solamente puede producir, sino que necesitas aprender a depender del favor de Dios. Hacemos lo que nos toca, pero le creemos por lo imposible. Amén. Ok, le damos un aplauso a Dios. Creo que al final das la sesión de preguntas, ¿no? Como tú quieras. ¿Sí? Ok. Sí, déjamela. La verdad es que algo que creemos Isabel y yo es que la iglesia, o tú como hijo de Dios y yo como hijo de Dios, tenemos la respuesta a muchas de las crisis que se están viviendo allá afuera. Porque tal vez tú sabes cómo educar una familia, tú sabes cómo llevar un matrimonio, tú sabes cómo edificar un negocio y sabes todo este tipo de cosas. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué no estamos tomando influencia en la sociedad? Y con esto quiero leerte un pasaje, si me acompañas al libro de Eclesiastés.
Eclesiastés en el capítulo 9 y voy a leer del versículo 14 al 16. ¿Listos? ¿Ya están ahí? Lo voy a leer yo en una versión que se llama Traducción Lenguaje Actual. Tú tal vez tienes Reina Valera. Si tienes chance de cambiarte de versión, está bien. Si no, solo escúchame. Fíjense cómo dice. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 14. Dice, había una ciudad muy pequeña y con muy pocos habitantes, que fue atacada por un rey muy poderoso. Ese rey rodeó la ciudad con sus máquinas de guerra y se preparó para conquistarla. En esa ciudad vivía un hombre muy sabio, dice, que con su sabiduría pudo haber salvado la ciudad, pero como era muy pobre, nadie se acordó de él. Era un hombre muy sabio, pero también muy ¿qué? Muy pobre. Sin embargo, tenía la sabiduría para rescatar la ciudad. Pero ¿sabes por qué no lo escuchó el gobierno? Porque no tenía dinero. Muy sabio, pero muy pobre. Dios está interesado en que tú tengas abundancia financiera. Dios está interesado en que en que los hijos prosperen de tal manera que se conviertan en una voz de influencia en la sociedad. Cuando Dios te entregó un negocio, Dios no solamente estaba pensando en que sacaras para comer. Dios estaba pensando que generaras empleo de tal manera que erradicaras pobreza en la sociedad. Esa es la mente acerca del negocio o del empleo donde Dios te metió. Porque Dios nunca piensa pequeño. Dios siempre piensa en grande. Ahora, este es uno de los problemas que tenemos hoy actualmente como iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia y juntos Dios está esperando que seamos la respuesta a la sociedad. El hombre era sabio y sabía cómo solucionar el problema en la sociedad, pero ¿cómo era? Pobre. Era sabio, pero también era pobre. Por eso Dios está interesado en que tú prosperes económicamente, para que puedas tener, te lo repito una vez más, una voz de influencia allá afuera. Ahora, como dijo mi esposa, Isaías, ¿verdad? En el libro de Isaías, si me acompañas para allá, en el capítulo 2, Isaías capítulo 2, versículo, y vamos a leer del 1 al 4. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Dios como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, ¿cuántas naciones? Todas las naciones, y vendrán sobre muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Ahora, ¿de qué está hablando Isaías? Que Dios está esperando que la iglesia pueda invadir cada área de influencia de la sociedad. Que pueda la iglesia o que puedas tú como hijo de Dios llevar toda esta vida del reino y lo metas en el área de la educación. Que tomes toda esta vida del reino y lo metas en esta área que son finanzas. Dios está buscando que tú como hijo puedas verte que el Señor te está llevando no solamente a tener dinero,
sino que aquellos que no saben cómo resolver un problema vengan a pedirte sabiduría a ti. Había un rey que era muy sabio, pero muy pobre. Por eso el Señor está tan interesado en que prosperes económicamente. Ahora, vamos a hacer una dinámica muy sencilla. ¿Está bien? Ahí en tu hoja, en tu manual que tú tienes, la primera página que tienes es la bienvenida al curso y nada más como un renglón. Pero en la página de atrás dice que de acerca de 1 millón, ¿verdad? De pesos, ¿sí? Vamos a ponerle de dólares, ¿está bien? ¿Les parece bien? 1 millón de pesos ya no ajusta hoy para tanto. Vamos a ponerle 1 millón de dólares, ¿está bien? Ok. Ahora, si no tienes para escribir solo en tu celular o solo piensa las cosas, está bien. Pero imagina que en este momento entra Jesús por esa puerta y te entrega 1 millón de dólares. Piensa en qué te gastarías ese 1 millón de dólares. Gastarlo, usarlo, lo que tú quieras. El tema es que te lo tienes que echar todo. ¿Alguien le sufre? Me puede pasar a mí poquito. Súmale ahí, vele sumando. Vele sumando. Si por ejemplo, a una casa 5 millones. La camioneta que siempre quise 3 millones. Pues ahí ya van 8, te quedan 12. Y así vele sumando hasta que te gastes los 20 millones de pesos. Te lo tienes que echar, Jesse. Si no lo quieres, Ani se lo echa fácil. Estoy segura. Segurísimo. Lo que tú quieras hacer, 20 millones. Jesús te está entregando 20 millones y te está diciendo, Jesse, haz lo que quieras con estos 20 millones. Lo que tú quieras. ¿Sí? Lo que ustedes quieran. 20 millones. ¿Listo? ¿A alguien le hace falta gastarse poquito? ¿Ya? Ok, muy bien. Le pidió a su esposo. ¿Alguien le hace falta? ¿Ya se lo echaron todo? ¿A ti, Lucero? ¿En serio? ¿Alguien le puede ayudar a Lucero a gastarse? ¿Cuánto te sobra? Ok, te voy a hacer una pregunta. Ya todos, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta. ¿Esto lo usaste pensando como administrador o como dueño? No necesitas responder porque no quiero exhibir a nadie, ¿verdad? Pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Estos 20 millones los usaste pensando como administrador o como dueño? Ahora, Mateo 25, capítulo 25, versículo 14 dice que había una vez un hombre, dice, te lo voy a leer, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿verdad? ¿De quiénes eran los bienes? ¿De los siervos o del rey? Del rey, ¿verdad? Dice, les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora, muchos de los problemas económicos que tenemos en la vida es porque nos vemos como dueños y no como administradores. Sí, está bien, está ahí en la pregunta. Ok, ahorita lo vamos a ir, y creo, si te queda duda, lo vuelves a hacer, ¿ok? La pregunta.
Una vez, te voy a contar una historia que a mí me pasó una vez. Yo estaba en la iglesia, ¿verdad? El domingo. Y cuando estaba en la iglesia el domingo, pues uno está, ¿cómo sale uno de la iglesia el domingo? Contento, ¿no? Si tú es primera vez que vienes aquí a la iglesia, un día ven los domingos, vas a salir contento. Y uno está contento, ¿verdad? Porque acabas de escuchar la palabra del Señor. Y entonces se me acerca una hermanita y me dice: oye, Diego, ¿no traerás 500 pesos que me prestes? Es que me fue muy mal toda la semana y así. Y yo dije: sí, sí traigo. Y ya saqué el de 500, se lo di. Se fue. Y ya cuando se acabó el servicio y todo, ya yo bajé. Y Dios me dijo: ¿por qué le prestaste? Y yo: ¿cómo? Dios, pues, ¿no escuchaste que no le fue bien? ¿Que no traía para comer? Ya no escuché nada del Señor. Llegué a la casa ese domingo, me senté, así estaba en el sillón. Y cuando estaba sentado así en el sillón, el Señor me dijo: interrumpiste el milagro que yo iba a hacer en su vida. Yo le dije: Dios, pero pues ¿qué nos escuchaste? Que no le había ido bien, yo solo quería ayudarla. Me dijo: interrumpiste el milagro que yo iba a hacer en su vida. Ya no escuché nada de Dios, pasaron 2 semanas. Se me acercó la hermana otra vez y me dijo: oye, Diego, fíjate que me ha ido muy mal, ¿me puedes prestar 500 pesos? ¿Qué crees que le dije? Y regresamos porque ya me regañaron. No, le dije: no, ¿sabes qué? No traigo. Le digo: no traigo aquí en efectivo, no traigo. Jamás volvió a la iglesia. Jamás volvió a la iglesia. Ahora, muchas de las cosas que hacemos con el recurso que Dios nos da, no lo hacemos malintencionado. Porque yo no fue malintencionado lo que yo hice con esta hermana. Pero yo nunca le pregunté al dueño del dinero si le tenía que prestar o no. Porque tal vez en mi mente humana es: no, pues es que déjale ayudo. Pero en la mente de Dios está diciendo: yo la estoy llevando a que confíe en mí y deje de confiar en la gente. Porque la gente tiene un límite, pero yo no tengo límites. ¿Y cuántas veces sucede esto en nuestras vidas? Que el pasaje de Mateo 25:14 es muy interesante porque dice que el reino de los cielos, dice, es como un hombre, está asimilando y dice: es como un hombre que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y se fue lejos. ¿Pero de quién eran los bienes? De él. De él. Por eso una pregunta la verdad es que esta pregunta me la hizo el Señor y me dijo: ok, si yo te diera 20 millones de pesos, ¿qué harías? Yo dije: no, pues unas vacaciones, así. Y ya cuando yo había planeado todo, así dije: bueno, esto lo uso para invertir, esto al negocio, esto para acá, así. Y ya cuando yo estaba bien contento así, Dios me dijo: ¿pensaste como administrador o como dueño? Y muchas veces el recurso que entra en nuestra vida, pensamos como dueños. Ahora, la verdad es que esto es muy interesante porque Dios no nos hizo dueños, nos hizo administradores. Ageo 2:8, el Señor escribe y dice: mío es el oro y la plata. Ahora, vamos a ver aquí algunos principios en este pasaje. En 25:14, y vamos a empezar a leer el 25, Mateo 25 en el versículo 15. Dice:
a uno, vamos a regresar desde el 14. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La casa que tienes, ¿de quién es? De Dios. El carro es de Dios. El negocio es de Dios. Tus hijos son de Dios. Tu esposa es de Dios. Tu esposa es de Dios. El tiempo que tienes en esta tierra es de Él, porque les entregó sus bienes. Y en el 15 dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero lo interesante aquí es, dice, que a cada uno le dio conforme a su ¿qué? Capacidad. Entonces Dios da recursos de acuerdo a ¿qué? A tu capacidad. Porque si hay alguien interesado en soltar recursos del cielo a la tierra para erradicar la pobreza, es Dios. Dios aborrece la pobreza. ¿Sabes por qué? Porque destruye matrimonios, porque destruye sociedades, porque mata sueños. Dios aborrece la pobreza. Y Dios está buscando soltar recursos en aquellos que pueden demostrar una buena capacidad de administración. Dice, el que había recibido 5 talentos fue y ¿qué hizo con ellos? Negoció con ellos. Esta palabra negociar es muy importante, porque esta palabra negoció no habla de un trabajo físico, habla de un trabajo mental. Básicamente el que tenía, al que Dios le dio los 5 talentos, era un inversionista. Y luego dice, y ganó otros 5. En el 17 dice, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Aquí representa un trabajo físico y un trabajo mental. Porque en este punto la persona no era inversionista, era un empresario o un autoempleado. Y luego en el 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y ¿qué hizo? Cavó, ¿verdad? En la tierra y escondió el dinero de su señor. Básicamente aquí en el 18 era un empleado. Que no importa qué tanto esfuerzo haga, nunca va a poder ganar más, porque está limitado a un sueldo. Le dio 5 a uno. ¿Y qué hizo este de 5? Demostró la capacidad que tenía. ¿Qué capacidad tenía esto? Ser un inversionista. Sabía dónde poner el dinero para que el dinero le redituara. Y al que le dio 2, era un autoempleado o un empresario que sabía poner a trabajar el dinero en su empresa y podía recibir tanto del esfuerzo que hace y también de las estrategias que tiene. Pero el tercero fue y cavó, hizo un esfuerzo humano y no obtuvo rendimientos. Tú dime si Dios se equivocó en darles las cantidades que les dio. No se equivocó, porque Dios da de acuerdo a la capacidad que has demostrado de administrar. Si tú puedes administrar correctamente 5, el Señor te va a dar otros 5.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Dios tiene problemas de recursos? ¿Tú crees que Dios está pensando, híjole, ya me está pidiendo otro negocio, ¿cómo le voy a hacer? No. ¿Tú crees que Dios está pensando, híjole, ya me está preguntando otra estrategia para su empresa, ahora ya no se me ocurre nada? ¿Tú crees que Dios está haciendo eso? No. Entonces el problema muchas veces no está en que Dios no responde, el problema es la capacidad que yo demuestro cada día en administrar los recursos. Por eso la pregunta inicial fue, ¿te ves como administrador o te ves como dueño? Ya tú puedes seguir leyendo ahí, ¿verdad? Ya no me voy a meter ahí. Siempre después de todo esto, viene una pregunta a veces que dice, bueno, y entonces la gente que no está haciendo las cosas bien, ¿qué pasa? No sé si alguna vez te han hecho una pregunta así. Han dicho, a ver, tú estás diciendo esto, pero yo veo que esa persona no está haciendo las cosas bien y tiene mucho dinero. Proverbios, vamos a Proverbios. Capítulo 10, versículo 22. La idea del cuando Dios nos empuja a decir, bueno, vamos a hacer un curso de finanzas, de rompiendo ciclos, hicimos hace uno como 2 meses, es porque Dios está empujando en esa área y entonces quiere fortalecer cierta área en la iglesia. Proverbios 10, 22 dice, la bendición de Dios es la que ¿qué? Enriquece, pero luego dice, y no añade tristeza con ella. ¿Cuál es la única manera de enriquecerse sin que ésta añada tristeza a nuestra vida? A la manera de Dios. ¿Te puedes enriquecer fuera de Dios? Sí, sí lo puedes hacer, pero no sé qué te vaya a costar. No sé si te va a costar la vida de tus hijos. No sé si te va a costar tu salud, no lo sé. Tu paz, tu futuro. ¿Cuántas personas por querer enriquecerse perdieron su vida cuando eran jóvenes? Hay una sola manera que no añade tristeza y es a la manera de Dios. Una sola. Ahora, cuando yo estaba leyendo un día Mateo 25, 14 y estaba estudiando este pasaje de Mateo, y entonces ya pues me fui a dormir, y cuando estaba dormido en la noche tuve un sueño donde veía un niño que tomaba, un niño de unos 5 o 6 años, tomaba una pesa como de 1 kilo y comenzaba a hacer así. Y luego en otro, como si fuera otra escena, veía a un adolescente de unos 16, 17 años tomar una pesa de 5 kilos y hacer esto. Y en la siguiente escena veía a una persona, unos 30, 35 años, tomar una pesa más grande y la levantaba, como de unos 20, unos 15 kilos tal vez, y la comenzaba a levantar. Y solo tuve ese sueño, y cuando me desperté le pregunté a Dios y le dije, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y básicamente me recordó Mateo 25, 14.
Dios es un papá. Dios es un papá. El otro día íbamos Isabel y yo, Isabela en la camioneta, y eran como las 8 de la noche. Isabela, quiero comerme un dulce, quiero comerme un dulce. Y yo, no, no te lo vas a comer. Es que no me amas, por eso no me quieres dar otro dulce. Le dije, mi amor, te amo, por eso no te lo quiero dar. Si te odiara, te lo diera, pero te amo. Está comprobado que cuando una persona se gana la lotería, de 5 personas que se la ganan, 4 matrimonios se divorcian. El día de mañana vas a escuchar un testimonio de una persona que siento que te va a inspirar a creer por más a Dios. En Mateo 25 dice que al que le dio 10, ¿verdad? Este ganó dinero, ¿por qué? Por lo que sabía, ¿verdad? Y luego el otro, por lo que tenía. Tomó la empresa que tenía de él, invirtió su dinero y ganó. Y el último, pues no ganó nada por lo que hacía, ¿verdad? Pero Dios nos llama a tener estos 3 tipos de ingresos. Tú tienes que tener ingresos por lo que sabes, por lo que haces y por lo que tienes. Por lo que haces, por lo que sabes, y por lo que inviertes. Lo voy a repetir otra vez. Por lo que sabes, por lo que haces y por lo que inviertes. Estos 3 tipos de ingresos Dios nos está llamando en la vida. Lo que sé, lo que hago y lo que invierto. Interesante, ¿verdad? ¿Nos está ayudando? Te voy a hacer otra pregunta, ¿está bien? Y aquí voy a abrir el micrófono por si alguien quiere opinar. Lo hacemos, tenemos un buen tiempo. ¿Qué cantidad de dinero es mala? Levanta tu mano, te paso el micrófono. O si hablas, se escucha aquí. ¿Qué cantidad de dinero es mala? Cero. ¿Quién más tiene otra opinión? Ok, está bien, está bien. ¿Otro más? Lo que convierta a la persona. Ok. ¿Qué cantidad de dinero es mala? No hay respuestas malas ni buenas, simplemente. La cantidad de dinero donde adoras más al dinero que a Dios. Ok. A mí me gusta definirlo de esta manera. El dinero suficiente para que dejes de confiar en Dios. ¿Qué cantidad de dinero es mala? La cantidad de dinero suficiente para que dejes de confiar en Dios. Para algunas personas 1,000 pesos. Con 1,000 pesos y ya dejaron de confiar en Dios. Para otros 10 millones. Tienen 10 millones y en ese momento dejaron de confiar en Dios.
para otros 100 millones, para otros 500 pesos. ¿Qué cantidad es mala? La cantidad que te lleve a dejar de confiar en Dios. Administradores, no dueños, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otro. Vamos a 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10. ¿Sí? ¿Ya lo tienes, cielo? ¿Me ayudas a leerla? Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Me sigo? Fíjate cómo dice esta. Dice, y el que da simiente o semilla al que siembra, también dará pan para comer. Ahora, esto es muy interesante. Jesús siembra, ¿verdad? Jesús me va a entender muy bien. La semilla no se traga, la semilla se siembra. Porque si te tragas la semilla, te quedas sin el fruto. Ahora, dice Dios que Dios da semilla para sembrar y también da pan para comer. Entonces significa que necesitamos aprender a diferenciar cuál es la semilla y cuál es el pan. Porque si te tragas la semilla, te quedaste sin cosecha. La semilla es para sembrar, el pan es para comer. Dios tiene la habilidad de darte pan sin que hayas tenido una semilla. Porque Dios responde a tu oración no en base a tu dinero en la cuenta, sino en base a lo que estás creyendo acerca de Él. Dios puede darte unas vacaciones sin que tú las hayas pagado. Sí. Dios puede darte una casa sin que tú la hayas pagado. Sí. El punto es que muchas veces caemos en lo que decía mi esposa. Oramos a Dios de acuerdo a lo que gano. Dios, por favor, dame esa casa donde pueda pagar una mensualidad de 10,000. No, pues no ores a Dios, tú la puedes pagar. Tú págala. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Oramos por pan, no de acuerdo a mis posibilidades, sino de acuerdo a quien Él es. Mateo 6. Voltea y ve, esos pájaros no trabajan y sin embargo mi Padre las alimenta. ¿Por qué estás orando? ¿En base al dinero que tienes en la cuenta o en base a quién es Dios? Hay momentos donde Dios te da para sembrar y también para comer. Ahora, Dios te puede dar unas vacaciones que tú pagues. Sí, sí. Porque Dios no está limitado a tus recursos. Pero el ingreso que Dios nos envía a administrar, necesitamos aprender a diferenciar si es semilla o si es pan. Ahora, vamos a hacer una actividad, ¿está bien? Ahí en tus hojas que te dimos, ¿alguien me prestas tu hoja, Graciela, poquito? Fíjate, en esta
no, ¿sabes cuál es? La de sembrar o semilla. Ah, está, ya está. Esta de aquí, mira. Presupuesto mensual actual. Hay una hoja que dice presupuesto mensual actual. No sé si ya la viste. ¿Sí? Ok. Tienes tú 3 columnas. En la columna que dice categoría, intenta escribir todas las cosas que pagas con tu dinero. Todas las cosas. Netflix, el Oxxo promedio una vez cada 2 días. Pues 100 pesos, 1,500 al mes. El carro, la mensualidad, la casa, ta. Intenta escribir todos, donde dice categoría, en esta columna, todos los gastos que tienes en tu casa. Todos los gastos, ¿ok? Ahora, esto es solo si quieres hacerlo, si no está bien también. A un ladito tú tienes algo que se llama monto mensual. En ese monto mensual intenta poner cuánto cuesta. Netflix 149 y hay cosas así, ¿me explico? La casa, la hipoteca, la renta, algo así. ¿Sí me expliqué bien? ¿Sí? Ok. Intenta hacerlo así. Y vamos a hacerlo en 7, 8 minutitos. Ya si no te ajusta la hoja, pues le das la vuelta. La colegiatura de tus hijos, ¿qué más? Pues hay muchas cosas. ¿Quieren que les dé una lista y van? ¿No? ¿Mejor ustedes? Ok. Sí, ¿listos? ¿Ya terminamos más o menos? Sí, ok. Aquí vamos a hacer una diferencia muy buena y vamos a aprender a diferenciar entre pan y semilla. Si tú tienes una semilla y la siembras en la tierra, tomas una semilla como Geseani que siembran fresa, si toman una semillita de fresa y la siembran en la tierra, no les da una fresa. Una semilla de fresas te da muchas fresas, porque la semilla está diseñada para multiplicarse, a menos que te la tragues. Ahora, en lo que tú hiciste, vas a poner si es semilla, el concepto que pusiste, o es pan. Si te está trayendo una multiplicación, entonces es semilla. Pero si no te está produciendo nada en tu vida, es pan. Por ejemplo, si quieren vayan soltando así una al aire y lo explicamos. ¿Ok? A ver, ¿va Tony? Ok, la luz. ¿La luz es pan o es semilla? Ok, lo voy a explicar, ¿sale? Puede ser ambas. Si te echas 500 pesos de luz en Netflix, ¿qué es, pan o semilla? Pan. Pero si esa luz que estás usando la usas para trabajar, para bendecir a otros, para enseñar a tus hijos, ¿es pan o es semilla? Semilla. ¿Me explico? Entonces, así tú lo puedes ir diferenciando. Si es pan o semilla. Si te produce es semilla, si no te produce nada y nomás te engorda es pan. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Una qué? Una casa es pan o es semilla, depende del uso que le des. Por ejemplo, si tú tienes una casa en renta, ¿es pan o semilla? Semilla. Pero si tienes una casa ahí donde
Pues no te produce absolutamente nada y te produce solo gastos, y entonces pues no te está básicamente multiplicando nada, es pan. El seguro, por ejemplo, ¿cuál seguro? ¿El de gastos? El de gastos médicos, ok. ¿Es semilla o es pan? ¿Por qué semilla y por qué pan? Los que dicen que es semilla. Ok, ok. ¿Quién cree que es pan? ¿Qué es pan, Isabel? Isabel dice que es pan porque es sustento. Vas a tener un beneficio. Pan no te produce nada, semilla te produce un beneficio. Tiene la capacidad de multiplicar, de aumentar. El pan te lo comes y adiós. ¿Quién? La hipoteca de la casa, por ejemplo. Ok. Si tú estás pagando tu hipoteca, ¿verdad? Tú dices, voy a comprar una casa y esta casa voy a pagar al final del año, de los años, voy a pagar 5 millones. Pero cuando tú terminas de pagar esos 5 millones y la casa tal vez ya vale 7 o 8 millones, entonces ¿qué hizo la casa? Te produjo, ¿verdad? Pero tal vez puede haber, es que les estoy empujando a esto para que cada quien comience a darse cuenta que la misma circunstancia puede ser pan para ti o puede ser semilla para otro. Por ejemplo, tal vez alguien dice, yo tengo una empresa donde en lugar de meterle ese dinero para comprarle una hipoteca, lo puedo meter a esta empresa y me va a producir más. Entonces tal vez para él eso puede ser pan y no semilla, porque no le está produciendo nada, porque le conviene más a él meterle el dinero a la empresa en lugar de meterlo al banco. ¿Sí me explico? Entonces yo los estoy empujando a esto, a que tú puedas reconocer en tu vida qué cosas están produciéndote y qué cosas no. Tal vez hay cosas que para ti pueden ser pan, pero para otros son semilla, como la gasolina. Por ejemplo, la gasolina, ¿verdad? Si la usas para ir a ser clientes, ¿verdad? Llevar a tus hijos a la escuela, es semilla, ¿verdad? Ahora, te voy a hacer otra pregunta. ¿Una colegiatura es pan o es semilla? Es semilla. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde tú puedes comenzar a pensar y decir, a ver, ¿esto honestamente me está produciendo algo o la verdad no me está produciendo nada? Porque sí, a lo mejor yo creo que esta deuda por ahí, Palacio de Hierro, 60 meses sin intereses, no, sí me está produciendo, pues ve cómo me veo. Exactamente, si te dedicas a la venta, si te dedicas, ajá. Entonces ahí se puede convertir en pan o semilla. Si eres una modelo, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí me estoy explicando hacia dónde los estoy empujando, que tú puedas ser honesto. Por eso te digo, no es una actividad donde tú vas a pararte y vas a decir, aquí está mi tarea. No, es para que tú seas honesto en tu corazón y digas, ¿sabes qué? La verdad es que Dios me está dando la semilla y cada que Dios me la da, me la trago. Y por eso es que no me está produciendo nada en mi vida. Por eso es que no me está produciendo nada, porque no siembro absolutamente nada. Pues ¿qué voy a cosechar entonces?
Si te tragas la semilla, te olvidas de la cosecha. Diezmo es semilla, ¿verdad? Ahora, vamos a brincar. Te voy a hacer otra pregunta. Me gusta mucho confrontar mi mente y llevar mi mente a un quiebre, porque siento que ahí es cuando el Señor me habla. Si Dios te visitara en este momento y te dijera: a ver, mi estimado Enrique, vamos a hacer cuentas con todo el dinero que te he dado en tu vida. ¿Dios te daría 10 talentos más o te reduciría a un talento? Miré a 15, dice Enrique. Se los quitaría a todos y me los daría a mí. Eso es fe, sí. Si el Señor viniera en este momento y te dijera: ¿qué hiciste con todo el dinero que te di en tu vida? ¿Te daría más o no te daría más? Quiero leerte Isaías. Isaías, se me perdió la cita. No se crean, es Salmos. Salmos. Ajá, Salmos. 126, versículo 5. Ciento 126:5. ¿Listos? Dice, ya casi estamos cerrando, ¿sale? Vamos a dar los últimos 10, 15 minutos. Si alguien tiene dudas, con gusto lo podemos resolver, si podemos ayudarlos. Fíjense cómo dice Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Por qué? Porque muchas veces el sembrar no es cómodo. Porque tal vez te pudiste haber tragado la semilla y te quitaste de problemas. Te quitaste de la incomodidad. Pero el que siembra con lágrimas, cosecha con regocijo. Y el que se traga la semilla con regocijo, cosecha con lágrimas. Si tú volteas el Salmo, dice exactamente lo mismo, nomás a la inversa. Si siembras con lágrimas, cosechas con regocijo. Si volteas el Salmo, dice: si no siembras y te la tragas con regocijo, vas a cosechar con lágrimas. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, la habilidad de prosperar está en los conceptos que tienes acerca de Dios y acerca de ti mismo. La habilidad de prosperar está en los conceptos que tienes acerca de Dios y acerca de ti mismo.
¿Por qué no has emprendido ese negocio que el Señor hace 10 años puso en tu corazón? Porque tal vez sigues creyendo que no puedes. ¿Qué crees acerca de Dios? ¿Qué crees que Él siempre necesita un medio para bendecirte? En Juan capítulo 15 está diciendo Jesús y dice: si mis palabras permanecen en ustedes, ustedes pueden pedir todo lo que quieran y les será hecho. ¿Cuánto podemos pedir? Todo. Ahora, Dios no te está diciendo, si trabajas un montón, si te la partes, si tienes para el enganche en la casa, entonces te puedo dar una casa. Dios no está diciendo esto. Dios no está diciendo, si tienes un ahorrito ahí, puedo darte una oportunidad de negocio. Dios no está diciendo esto. Dios está diciendo, si tú puedes tener los conceptos correctos acerca de quién soy yo y acerca de quién eres tú puedes pedirme y yo no necesito la semilla para darte pan. Porque muchas veces Dios está limitado en nuestras oraciones al sueldo que ganamos. Y nuestras oraciones están limitadas a lo que ganamos en el sueldo o tenemos en la cuenta. Y si un día Dios te dice que lo des todo, y si un día Dios te dice, Diego, ¿te acuerdas que tú decías que te había costado un montón de trabajo levantar ese negocio? Sí, sí me acuerdo, Dios. Ok, necesito que se lo des a esa familia. ¿Eres administrador o dueño? Porque si te dio miedo mi pregunta, tú tienes que saber que cuando el Señor te pide algo, es porque te va a llevar a un nuevo nivel. Qué interesante. Vamos a orar y vamos a abrir un espacio para preguntas. Señor, te damos gracias, papá, porque tú eres bueno y fiel. Papá, quita conceptos insuficientes que tenemos acerca del dinero, acerca de nosotros mismos, acerca de ti, papá. Mi Dios, porque tú eres este dueño del oro y la plata y nosotros somos tus hijos. Papá, trae paz y claridad en aquellos, papá, que puedan estar pasando por preocupaciones, angustias o miedos acerca del dinero. Te pedimos que quites todo afán y toda preocupación para que ellos puedan escuchar claramente las estrategias que tú tienes para resolver ese problema, papá. Gracias, mi Dios, porque eres bueno y fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, papá. Le damos un aplauso a Dios. Es tan bueno.
El día de mañana te sugeriría que no te lo perdieras. Si puedes, vente. Vas a escuchar un testimonio muy bueno. Invité a un amigo que se dedica a pues todo lo financiero también, para que pueda dar un tema. Creo que te va a servir. Y ya al final del día vamos a volver a cerrar, Isabel y yo. ¿Sale? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, te llevas entonces tarea. De preferencia, termina tu lista, sé honesto completamente y di, la verdad, esto es puro pan. Con razón, nada se multiplica en mi vida, porque me trago la semilla todo el tiempo. Pero esto puede ser semilla. Esto puedo usarlo para que me produzca más. Esto puedo usarlo para que me dé más. Porque el diseño de la semilla es producir y multiplicar. ¿Sale? Eden, descansa. Isabel quiere decir algo. Solo yo siento esto, creo que a alguien, pero sentí como una palabra de parte de Dios. Que hay gente aquí que ha querido emprender negocio, pero dice, no tengo el dinero. Y Dios quiere romper ese esquema porque tú te has acercado a aquel que hizo algo donde no había nada. Dice que solo estaba Él y creó los cielos y la tierra. Entonces no estés esperando a que tengas el recurso para entonces comenzar. Entonces creo que Dios te va a empujar a hacerlo y vas a ver la provisión del cielo palpable, porque el Dios que creó de la nada se ha metido dentro de ti. Amén. Entonces, si te hace sentido, recíbelo y vamos a ver negocios edificarse.